Hola, hoy les voy a hablar acerca de cómo los que hacen las luchas, las guerras, no son los guerreros. Esos son los cobardes, pero no son los guerreros. Y es porque no entendemos este arquetipo de conciencia. No entendemos de qué va este arquetipo de conciencia. Yo tampoco lo entendía porque no es algo que se aborde en estas ondas más esotéricas o como espirituales, ¿no? No es algo que se profundice mucho, más porque te enseñan en la espiritualidad que como que las guerras son malas y que todo debe ser paz, entonces no nos metemos mucho a ver lo que significa ser un guerrero, ¿verdad? Y creo que por eso tenemos tantos desbalances en la actualidad, tanta falta de carácter y todo eso, porque el guerrero no es un arquetipo negativo, o sea, como todo, hay dos lados de la moneda y claro que hay una forma de utilizar mal la fuerza, ¿verdad? Pero los que utilizan mal la fuerza no son los guerreros, son los cobardes. Los cobardes, los que utilizan a los demás para conseguir sus fines, esos son cobardes, güey. O sea, porque una persona hecha y derecha, con carácter, ella misma va y se gasta las manos para conseguir lo que quiere. Pero una persona que dice, ay no, no me va a poder conseguir yo solo, o no me quiero arriesgar, o pues mejor, más fácil utilizo a estas personas, todo eso es cobardía, güey. Eso es todo lo contrario a lo que significa ser un guerrero. Y yo que resueno tanto con este arquetipo, por el carácter que tengo, yo resueno mucho con ese arquetipo de ser guerrera y así, ¿no? Entonces, a mí me repugna mucho todo ese tipo de personas, por eso mis discursos luego se centran mucho en la falta de carácter, en la falta de virtud, en la falta de fuerza de voluntad, porque yo me como que me identifico mucho con ese carácter y esa fuerza de decir, a veces hasta soy bien testaruda, ¿no? Pero o sea, yo soy así. Y pues toda esta reflexión salió de las guerras que están aconteciendo en el mundo, que de verdad me sabe muy mal lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo actualmente, porque una persona me preguntó qué era lo que yo pensaba de esas guerras, ¿verdad? Y yo la verdad es que no le di un gran discurso, ¿verdad? Ni siquiera me gustaría, no sé, ¿verdad? Que vaya a pasar en el futuro, pero ni siquiera me gustaría hablar más de ello, porque yo siento que no es práctico el que una persona tan alejada del problema se preocupe por el problema, ¿saben cómo? Y no es por insensibilidad ni por falta de empatía, les digo, les juro que a mí me sabe muy mal a todas las almas que sentimos amor, pues lo menos que quisiéramos eran que existieran esos conflictos, ¿no? Pero yo creo que esa es una prueba para las personas que lo están viviendo. Nosotros directamente no nos hemos visto afectados todavía, y claro que podemos hablar, intentar sensibilizar a la gente al respecto y tal, pero vamos, o sea, es un problema que está pasando al otro lado del mundo, o sea, ¿saben cómo? Entonces no sé, no siento que tengamos que ver, más bien yo siento que es una mala estrategia preocuparse por cosas que no podemos resolver, preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. Mejor hay que ver las guerras que tenemos delante de nosotros, ¿saben cómo? Hay que ver las guerras internas, hay que ver cómo está nuestro propio país, lo que está ocurriendo y hacer cosas para cambiar nuestro entorno, nuestro país, nuestra familia. ¿Sabes? Los lugares por donde pasemos, eso sí está en nuestras manos. Y quién sabe, ¿verdad? Yo siento que si hacemos bien nuestro trabajo,
podemos influir a todo el mundo. Porque tú influyes a una persona y esa influye a otra y esa influye a otra, pero este tipo de influencia y de poder que también tenemos, que es muy fuerte y muy profundo, es más lento, ¿verdad? Es más lento y es tal vez un tanto indirecto respecto a esas otras problemáticas, ¿no? Pero mi enfoque siempre ha sido más profundo, como de pues desmantelar la corrupción desde adentro y luego ya ir sacándola, con lo cual, o sea, me voy a tardar mucho más, pero voy a impactar las raíces reales de los problemas, ¿no? Y con este video también quiero impactar esas raíces, o sea, las raíces de por qué se hacen las guerras, todas esas cosas, güey, o sea, yo quiero impactar esas raíces, de concientizar esos patrones de conducta de cobardes, ¿sabes? Y limpiar el honor de los guerreros, de los que sí somos guerreros, porque no, la gente cataloga muy mal como a todos parejo, como violentos o agresivos, cuando no es así, ¿sabes? Cuando no es así. Entonces, bueno, este arquetipo en la oscuridad tiende a ser un tanto narcisista. Eh, Todas las guerras se han hecho por intereses, porque a mí me interesa este territorio y yo lo quiero. O sea, todo esto es ego, o sea, todas las guerras se han hecho por eso. Y siempre hay dos bandos. Pero si se dan cuenta, uno es el malintencionado y los otros son los que responden, los que intentan defenderse, pero estos no lo hacen por agresión, sino porque, güey, o sea, ¿cómo voy a permitir que tú vengas a maltratarme, a lastimar a mi gente? Porque cuando eres un líder de verdad, yo creo que de las cosas que más te duelen no es que te amedrenten a ti, o sea, obviamente eso te duele, ¿verdad? Pero es como tengo a estas personas bajo mi cargo y entonces tengo que hacer algo para que no lastimen a estas personas, ¿sabes? Porque están bajo mi cargo. Entonces siempre se han levantado como pues a defenderse, ¿sabes? Y los guerreros, genuinamente para mí lo que es ser un guerrero equilibrado y en la luz es esa fuerza que lucha por las injusticias, ¿sabes cómo? Que lucha en contra de las injusticias, que se hace fuerte, no por tener fuerza en sí, no porque la fuerza sea la finalidad, sino porque alguien tiene que ser esa figura fuerte para proteger los derechos de los demás, para proteger la integridad, para todo eso. Eso es lo que es ser un guerrero. No las otras tonterías de juego de intereses, de juego de poder, de a ver quién es el más fuerte, de luchar por placer, o sea, güey, ¿eso qué? El guerrero, ya lo decía Miyamoto, ¿no? Miyamoto Musashi, una leyenda de los samuráis. Él lo decía, el samurái lo que debe ser su meta es la paz. Y suena paradójico porque pues son guerreros, güey, ¿sabes? O sea, ¿cómo que la paz? Debes buscar la paz siempre. Eso es a lo que debes eso es a lo que debes ponerle el ojo, como lo que debes soñar, tu objetivo, ¿sabes? La paz. Todo lo demás que tengas que hacer, cuando tengas que luchar, todo eso debe ser para obtener la paz. La lucha no debe ser un fin por sí mismo. ¿Sabes cómo? Entonces, la fuerza se usa en defensa propia. Yo creo que eso es algo que hace un verdadero guerrero. El usar la fuerza en defensa propia, no para dominar o para ser mejor o para ninguna de esas tonterías, güey. ¿Sabes?
Y los guerreros que de verdad son virtuosos, yo he visto un patrón siempre, porque también lo he vivido en mi verdad. Yo de niña, ¿qué me iba a imaginar aprendiendo artes marciales, güey? O sea, yo de niña era muy sensible y todavía soy muy sensible, ¿no? Pero yo era muy sensible, mi sueño era como defender a todos los animalitos de la calle, hace cuenta así, ¿no? Ese tipo de cosas, de poner un refugio para animales y todas esas cosas como de cuidar a los demás, proteger, acabar con las injusticias, o sea, todo eso era lo que yo quería cuando era niña. Yo nunca en mis planes estuvo como, no, pues voy a tener que, como, voy a tener que hablar de los sociópatas o de los narcisistas o voy a tener que denunciar el mal. O sea, yo no pensaba en eso. Yo no pensaba en como, pues fue a aprender artes marciales, porque a mí se me hacía muy agresivo, o sea, no les mentiré, me llamaba un poco la atención porque mi hermano siempre veía de esas películas de acción y tal, entonces me llamaba la atención, pues yo crecí viendo eso, ¿no? Pero no era como que dijera, yo algún día voy a pelear así también, o sea, no, güey, o sea, cuando se me pasó por la cabeza, yo no quería hacer eso, o sea, yo lo que quería era hacer música y esas cosas, ser artista, no sé, uno no va con la intención de pelear, ¿sabes? Uno simplemente se encuentra con su camino y te das cuenta de que es un honor, o sea, de que Dios te diga y tú vas a ser un guerrero, o sea, voy a llorar otra vez, siempre que hablo de ese tipo de cosas tan profundas me mueven mucho, pero, o sea, realmente es un honor que te den la espada a ti, ¿sabes? Porque alguien tiene que hacer ese trabajo, o sea, porque alguien tiene que juzgar y no por superioridad moral o esas cosas, sino porque tú vives ciertas cosas y entonces ves esos patrones repetirse y que las otras personas no se están dando cuenta. Y entonces está haciendo un daño social terrible. Por eso tú te paras y hablas de eso. No por juzgar a nadie ni ponerte arriba de nadie. No, 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 no. Todo lo contrario, porque tú quieres que los otros vivan la libertad, porque tú quieres que los otros sean felices, por todas esas cosas, ¿sabes? Porque tú quieres que existan menos injusticias, que las personas sean capaces de elegir el camino que quieren sin que nadie se los dicte, o sea, por ese tipo de cosas. Como que tú quieres que otros, cuando de verdad eres un ser empático, que otros no atraviesen las heridas que tú atravesaste y entonces te pones a hacer tu trabajo para evitarles ese dolor, ¿sabes cómo? Entonces, pues sí, yo nunca dije como, ay, sí, voy a practicar. O sea, un tiempo como de niña sí me llamó la atención. Dije, me gustaría practicar, pero pues se quedó en eso y nunca pasó nada, ¿no? Me gustaría practicar karate y ya nunca pasó nada. Y ya después cuando crecí fue como que yo estaba viviendo abuso emocional y la manera que encontré para sobrevivir fue pues metiéndome en eso, ¿sabes? Para yo volverme dura, ¿no? Que no son para eso, ¿no? Pero bueno, fue como me acerqué pues a ese tipo de artes, ¿no? Para volverme como dura, para volverme más fuerte, como un mecanismo de defensa, llámalo si quieres. Y después de que me di cuenta que ahora que yo tenía cierto nivel de fuerza, tenía nuevas responsabilidades, no solo conmigo, sino con el mundo, fue como esto es lo que significa ser un guerrero. Aprende la fuerza de voluntad, enciende tu fuego y después enséñaselo a otros, ¿sabes? Esto es lo que significa. Entonces a mí, como les digo, me resulta algo demasiado desagradable que piensen que los guerreros son violentos. No, un guerrero
parado, con carácter, porque entre más desarrollas carácter te das cuenta que el carácter no es gritarle a todo el mundo, ni querer someter, ni controlar, al contrario, eso es falta de carácter. El carácter es pararte sereno, estoico, ¿verdad?, ante las adversidades y saber dirigirte en el mundo actual y saber dirigir a los demás, eso es el carácter. Entonces, entre más desarrollas carácter, pues menos piensas como en ocasionar caos y problemas y en gobernar a los demás. O sea, sabes, como nosotros muy mal asociamos el carácter con a ver cuánto enojo puedo sacar o cuántas malas palabras puedo decir, ¿no? Eso no es el carácter, eso es falta de carácter. El carácter es ser quien soy sin importar lo que opinen los demás y pararme bien firme y decir mi verdad. Y, o sea, eso es el carácter, ¿sabes? Y que no me muevan las críticas ajenas y yo mantenerme firme a mis estándares, a mis ideales. Eso es el carácter, eso es la integridad, eso es ser guerrero, no las otras cosas. Y con mi fuerza defender a los demás, y yo no me basto ahí, porque hay una filosofía, ¿verdad?, entre algunos que practican estas artes, como de defender al débil. A mí eso no me resuena tanto, o sea, para mí mi deber es enseñar a las personas que no saben cómo sostener su vulnerabilidad, porque para mí la vulnerabilidad no es un problema, es una parte de la condición humana con la que tienes que aprender a vivir, ¿sabes? Entonces para mí no es como deshacerte de la vulnerabilidad, sino saber cómo sostenerla en este mundo, ¿verdad? De forma sana, que no te lastimen por ella. Eso es lo que realmente te permite ser una persona equilibrada, ¿no? Y es lo que justamente trato de hacer, o sea, yo no intento como, pues voy a proteger a los desprotegidos, o sea, no. Tal vez más adelante con algunos proyectos, ¿no?, que tengo por ahí pensados, pero más bien es como, les voy a enseñar a que se protejan ellos mismos. Claro, porque yo no quiero que la fuerza que pueda dar dependa únicamente de mí, sino que las personas puedan desarrollar su propia fuerza, de carácter, de voluntad, de integridad, ¿sabes cómo? Esta filosofía de proteger al débil me parece un poco incompleta, porque entonces los haces dependientes a ti. Tú les debes enseñar que pueden ser igual de fuertes que tú, ¿sabes? Y el viaje del héroe de un guerrero contemporáneo, porque está bien chistoso eso de ser guerrero contemporáneo, después también lo hablamos en otro video, pero el viaje del héroe de un guerrero contemporáneo es como, tú eras una persona así bien sensible, bien bondadosa, como bien frágil, así llorabas por cosas, ¿no? Eras incapaz de hacerle daño a una hormiga, así con un corazón bien puro, y después te pasó la vida por encima, güey. O sea, sufriste maltrato, sufriste pérdidas, muchos traumas, mucho dolor, muchas cosas que te pasaron por encima, que te obligaron a forjar carácter. Y el que tú te vuelvas un buen guerrero depende de cómo integres esas heridas. Cómo integres esas heridas, que no colapsen tu bondad, que no colapsen tu pureza, ¿verdad? Entonces sí, no hay tal cosa como que naces fuerte, sino que al contrario, yo toda mi vida me sentí como más vulnerable, les digo, que las otras personas y tal, y ya después fue como que me hice muy estoica, llegué a una saturación de sufrimiento tal que me hice muy estoica, pero nosotros, o sea, entre más carácter tengamos, yo siento que es porque más dolor o más heridas tuvimos,
Y no solo basta con la cantidad de heridas que tengas, sino la valentía con la que las afrontes, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es lo que genuinamente hace que un guerrero no se corrompa, el que haya sufrido tanto dolor, porque eso es lo que te conecta con los demás, o sea, es lo que te genera empatía, ¿sabes? Y ese es el viaje arquetípico. Yo lo he visto en películas, como en series, y luego también me tocó vivirlo, ¿sabes? Y pues ese es el viaje arquetípico que se vive. Y pues los guerreros, el papel que tenemos en el mundo es precisamente el de luchar contra todas estas injusticias, contra los desequilibrios, hace cuenta, contra los abusos de poder. O sea, hay una filosofía también en el Bushido, que es como ¿cómo puedo decirle? El manual o el arte que regía la conducta de los samuráis y todavía en la actualidad de los que todavía practican, ¿verdad? Que son espadachines. Es como el código, ándale, el código moral que los rige, ¿no? En el Bushido dicen básicamente que el que tú desarrolles fuerza debe ser porque viste a una persona muy fuerte que hacía mal uso de esa fuerza. Entonces tú adquieres fuerza como para contrarrestar eso, ¿sabes? Para contrarrestarlo. No como un fin en sí mismo, ¿sabes? Y por eso los guerreros están acompañados de un carácter, un temple y yo creo que de mucha nobleza. De mucha nobleza. Los héroes siempre son personas nobles, ¿verdad? Siempre. Y no quiero que confundan, por favor, que confundan a los guerreros con los que sirven a las guerras. Para mí esos no son guerreros, ni siquiera los soldados o sea, que atacan a personas inocentes. Para mí eso no es ser guerrero. Para mí eso es una deshonra. O sea, si yo supiera que el ejército de mi país atacó a otras personas, yo me sentiría muy deshonrada. Y si yo fuera uno de esos soldados, yo me retiraría. O sea, yo preferiría neta no luchar si sé que la causa no es noble, sino que nada más son puros intereses, o sea, pura lucha de intereses, y que por esa lucha de intereses, por territorios, por dinero, por que no valen nada, lastimarán a los niños. No sé, o sea, solamente pensarlo me da mucho coraje y me da mucha tristeza también, ¿sabes? No sé, yo no lo permitiría. Así las cosas.